el aula virtual. Ah, bueno, ¿de qué nos toca hablar esta semana? Vamos a continuar más bien con el tema de la productividad como parte del análisis microeconómico que se hace, en donde pues, recordemos que la microeconomía, por un lado, a, a- se iba a tratar de este análisis del consumidor, en donde buscamos tratar de entender cómo el consumidor maximiza su beneficio. Bueno, en este sentido, pues ahora vamos a hacerlo a través de eh, el análisis del productor, ¿sí? También como individuo maximizador. Y para ello, pues, vamos a analizarlo desde dos perspectivas. Una es desde el tema de la productividad y el otro es a través de los costos, ¿sí? Que son los dos pilares fundamentales para poder lograr ese propósito de la maximización del beneficio del productor o del empresario. Bueno, les comparto la presentación en donde, pues, de lo que trata es, iniciamos el análisis a la luz de lo que Case nos propone cuando nos pide eh, que consideremos que el empresario, pues también forma parte, como ya lo hemos visto anteriormente, forma parte de estos agentes económicos racionales y que por lo tanto, dentro de su papel de oferente y demandante, pues él va a demandar factores de producción en los mercados de insumos y por otro lado, pues también va a ofrecer sus bienes y servicios en el mercado de productos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pone de manifiesto lo que ya veníamos hablando, que es esta doble función de cada agente. ¿Por qué? Porque no somos sujetos aislados, necesitamos convivir y necesitamos interactuar eh, con el resto de agentes. ¿Sí? El común denominador es que todos vamos a buscar la maximización del beneficio. En el caso del productor o en el caso del empresario de las compañías, ¿sí? Sin importar, eh, ya hemos hablado de los mercados, de las clasificaciones de los mercados que hay. Bueno, nosotros vemos la teoría a través de la lupa de la competencia perfecta, pero también existen dentro de esta clasificación el, el, estos mercados pertenecen a la rama de la competencia imperfecta donde estaban los monopolios, los oligopolios, los monopsodios. Bueno, el punto es que Case nos ilustra que sin importar si hablamos de empresas competitivas o no, eh, todas las empresas van a demandar insumos, ¿sí? Todas las empresas van a participar de la producción, elaborando productos, y que todas ellas van a tener un incentivo, ¿sí? De maximizar sus utilidades, ¿sí? Eh, en este caso, el camino para maximizar las utilidades es a través de la minimización de costos. Recordemos que cuando hablamos de las utilidades, ¿sí? Hablábamos, siempre tenemos que recordar que hablamos de esta gran fórmula madre en donde el beneficio, ¿sí? Lo vamos a poner un poco más grueso para que se vea, en donde el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total, ¿sí? Y sobre esto vamos a devolvernos más adelante. ¿Por qué? Porque esta lógica, que como ya lo hemos dicho, lo habíamos mencionado anteriormente, pues am, de aquí se desprende el resto del análisis, tanto de la función de producción, que más adelante vamos a ver cómo la función de producción es una expresión matemática de todo este proceso productivo, eh, pero también el tema de los costos, ¿sí? Que los vamos a poder ir desglosando tanto en los costos variables como en los costos fijos, pero sobre esto lo vemos más adelante. El punto es que tengamos en consideración que lo que perseguimos siempre va a ser la maximización de quién? Del beneficio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque nos permite tener claro el rumbo que vamos a seguir. Otro aspecto central o importante para el análisis de la producción es el proceso el, mediante el cual los insumos se combinan y se van transformando hacia los productos. Este proceso de agregar valor. Bueno, este proceso es el que trata de describir la función de producción.
Recordemos que estamos en un estadio de competencia perfecta y que pues, vamos a partir de una serie de supuestos que nos ayudan a hacer abstracción de complejidades que nos complicarían la vida en términos de análisis y pues hacemos abstracción de todas estas peculiaridades para poder tener una base común, que es precisamente la competencia perfecta. En ese sentido, así como cuando estudiábamos el análisis del consumidor a través de las funciones de utilidad, bueno, para el caso, el complemento es analizar la producción a través de las funciones de producción y a través de las isocuantas. Esto es muy importante porque nos va a permitir entender de primera mano um, cómo se involucra en todo este proceso productivo y en toda esta búsqueda de la maximización, el tema de los costos, ¿sí? Desde un punto de vista financiero, lo más importante para, para un empresario o para cualquiera que trate de, de maximizar su ganancia, los costos son fundamentales, ¿sí? No podemos fingir que vamos a maximizar la utilidad porque eso es una cosa muy importante, hay que diferenciar. Uno puede tener utilidades contables positivas, pero eso no significa que uno sea rentable, ni mucho menos significa que esté maximizando esa rentabilidad. Y de eso se trata este análisis desde el punto de vista microeconómico. Am, entonces, continuando con esto, ah, bueno, sigamos un poco sobre la marcha. ¿De qué se va a tratar todo el asunto? Bueno, pues se trata de que si queremos entender esta lógica de los costos, pues tenemos que primero entender la lógica de maximización, ¿sí? En donde tenemos que combinar tanto el esquema de los insumos, pues, ¿sí? Que intervienen en la elaboración de los bienes y servicios, ¿sí? Y por eso era que era importante tener claro este esquema de los costos fijos y los costos variables. Y más adelante, pues también vamos a ver que es importante combinarlo con el aspecto temporal, tanto del corto como de largo plazo, ¿sí? Y en ese sentido, el uso precisamente de estos factores productivos y cómo los combinamos es lo que nos va a permitir, de alguna manera, diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Ah, ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Sí? Y hacemos una pausa y interactuamos y me ayudan a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo? Bueno, pues la principal diferencia tiene mucho que ver con el tema temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tema ah, de cómo tomamos las decisiones. En el largo plazo, como ya lo hemos dicho anteriormente, todo puede pasar, ¿sí? Mientras que en el corto plazo, uno tiene un panorama mucho más amplio de la situación, del cómo se va desarrollando el mercado y por lo tanto debemos de considerar en el corto plazo nuestras limitantes, ¿sí? Eh, no podemos, por ejemplo, cambiarnos de industria de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, no puedo producir hoy ah, lapiceros y pretender producir al día siguiente calculadoras. Si posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque para todo, pues hay todo un proceso y una consideración temporal. Mientras que en el largo plazo, sí, en el largo plazo todo puede pasar porque puedo cambiarme de una industria a otra y no voy a tener ninguna limitante. Cuando hablamos de limitantes, nos referimos a que no voy a tener ningún factor fijo que, que me que, que limite o que restrinja la producción, ¿sí? Entonces, la respuesta inmediata a la pregunta es que ante un cambio en el ambiente económico, sí, eh, la empresa sí va a poder
diferir su respuesta a lo largo del tiempo, ¿sí? Mientras que, y por esta temática es que se vuelve necesario hacer esa diferenciación entre el corto y el largo plazo, ¿sí? En pocas palabras, en el largo plazo todo puede pasar, ¿sí? Ah, bueno, los dos factores que varian nos ilustra eh, en su libro de microeconomía intermedia son principalmente dos. Primero, que en el corto plazo tenemos una escala fija o un factor fijo de producción, mientras que en el largo plazo, ah, perdón, siempre dentro del corto plazo, eh, tampoco vamos a registrar entradas ni salidas de la industria, que era lo que tratábamos de ilustrar con este tema de que no me puedo cambiar de la noche a la mañana de fabricar lapiceros a fabricar calculadoras, ¿sí? En el corto plazo eso está rígido, ¿sí? Las empresas pueden decidir reducir operaciones, o sea, si me siento mal en el mercado, puedo decidir dejar de producir lapiceros, pero no me puedo cambiar de industria, ¿sí? Lo que puedo hacer es reducir la producción o parar la producción en todo caso, eh, eh, ya sea pues que por un tema de costos o de ventas, pero nuevamente no me puedo cambiar de industria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuevamente, las empresas pueden reducir sus operaciones, pero se mantendrán comprometidas con los costos asociados a su función de producción, ¿sí? En este proceso de, de, de mantenerse fuera de operación, ¿sí? Am, mientras que en el largo plazo, pues, nuevamente, Varian nos lo ilustra muy bien. En el largo plazo, eh, todos los factores pueden variar, no existe un factor fijo y por lo tanto eh, refuerza la frase de todo puede pasar en el largo plazo. Eh, ¿Por qué es importante esa temporalidad? Bueno, porque cuando hablamos de la función de producción, eh, que nuevamente es la expresión matemática de todo este proceso productivo, lo que se supone es que tratamos de ofrecer la solución al problema de cómo se combinan los factores productivos. Ya habíamos hablado de el capital, el trabajo y la materia prima, ¿sí? Eh, para producir valga la redundancia, un producto final, una mercadería. Pero el punto es que esta función de producción lo que hace es ah, nuevamente, tratar de ejemplificar ese proceso productivo, ¿sí? A través de un modelo matemático. Am, la micro, pues, sigue avanzando. Nosotros no es nuestro alcance, no vamos a llegar hasta ahí, pero sí es muy importante tener claro el papel que desempeña la función de producción en todo este esquema de, de explicación de la realidad, sí, de abstracción de la realidad para poder teorizar. Mm, Otra de los elementos importantes, como ya lo dijimos, va a ser una expresión matemática del proceso productivo y al igual que como lo mirábamos en la teoría del consumidor, nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de funciones. Nosotros vamos a partir de que la función de producción ya está descrita, ya está dada y vamos a tomar los valores productivos finales, ¿sí? Es decir, nosotros no nos vamos a meter en este rollo de calcular eh, las funciones de producción como tal, sino que vamos a partir de ya de una ecuación a evaluar, ¿sí? Cuando estemos hablando de tanto del producto total, del producto medio y del producto marginal. Bueno, la franja azul trata de representar lo que es el producto total. Típicamente vamos a tener un comportamiento como este, en donde vamos a tener una primera fase, ¿sí? En donde los costos van creciendo de una manera muy acelerada, ¿sí? Luego entramos a una fase en donde los costos, perdón, en donde la producción empieza a menguar y se vuelve y cambia de pendiente y se vuelve um, más plana hasta llegar al punto máximo
en donde precisamente ya la pendiente está totalmente horizontal. ¿Y qué me dice este punto? Bueno, que si yo sigo aumentando la producción, ¿sí? Mi productividad aquí llegó al máximo, ¿sí? Seguir aumentando la producción va a hacer que la productividad empiece a decaer, ¿sí? Entonces, esto es cuando hablamos de la productividad total. ah, y por eso es que para visualizar mejor este análisis es necesario complementarlo tanto con el análisis de los productos medios, ¿sí? Como de la productividad marginal. Para el caso, estamos hablando tanto de la productividad del trabajo y estamos hablando del producto promedio del trabajo y del producto marginal del trabajo. La franja amarilla se refiere al producto marginal, ¿sí? Si vemos las tres líneas en consonancia, vemos como en la parte creciente, ¿sí? Eh, del- de la fase productiva, que sería la parte inicial, logramos alcanzar el máximo de la productividad marginal. Es decir, en toda esta primera franja, mi productividad marginal va creciendo de manera muy acelerada, más que proporcional, ¿sí? Eh, y el máximo del producto medio, pues también se alcanza en este punto de inflexión. Cuando logramos este punto, ¿sí? A partir de este punto, quizás para visualizarlo de una forma un poco más clara, a partir de este punto en donde tengo una pendiente que va ascendente y cambia luego a una pendiente más plana, que después se achata, ¿sí? Al llegar al punto máximo, eh, es donde tengo mis costos marginales y mis costos medios mayores. Luego entramos a una fase decreciente y en el punto donde se corta tanto la productividad marginal con el producto medio, eh, la fase productiva empieza a ser eh, decreciente, ¿sí? Y la curva de la productividad se empieza a achatar mucho más. ¿Cuándo alcanzo el máximo? Y esto es bien importante. Esta otra línea que tenemos aquí representa el cero. El punto máximo lo alcanzamos justo donde la productividad marginal toca o se iguala a cero, ¿sí? A partir de una unidad más de producción de este punto, en donde la productividad empieza a decaer, la utilidad marginal va a estar en valores negativos, ¿sí? El producto medio, o una característica importante del producto medio, es que el producto medio siempre va a seguir al producto marginal, ¿sí? Pero lo sigue de una manera eh, mucho más lenta. Es decir, que si yo evalúo a través del producto medio nada más, yo voy a continuar teniendo valores positivos, ¿sí? Y es por eso la importancia de combinar ambos enfoques, tanto el enfoque marginalista como el enfoque unitario. Esto va a quedar más claro cuando veamos, lo vemos en una tabla, ¿sí? En la siguiente tabla lo que tenemos es los valores de la gráfica que acabamos de ilustrar. Y tenemos que el factor tierra para el caso es el factor fijo, en donde es constante y es uno en todas las posiciones de la curva, siempre es fijo, ¿sí? Y el factor variable es el trabajo, que va en aumento, eh, partimos de cero, donde no hay ninguna producción, ¿sí? Y luego empezamos a tener un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, y así sucesivamente. Y bueno, y vemos que con un trabajador mi producto total es de 3, mi producto medio es de 3 y mi producto marginal es de 3. Pero cuando aumento y agrego un trabajador adicional, entonces yo voy a tener precisamente que el producto total aumentó, ¿sí? Con dos trabajadores pasé de 3 a 8 trabajadores, ¿sí? Es decir, mi producto medio es, cuando digo producto medio, ¿cómo lo voy a calcular? Ah, bueno, pues mire, usted toma estos 8, lo divide entre 2, ¿sí?
8 entre 2 y eso me da el 4, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cada trabajador produce 4 unidades. Luego, el producto marginal va a ser la diferencia o el valor agregado de un trabajador adicional. Para el caso, con el segundo trabajador, incrementamos la productividad marginal que pasó de 3 a 5, ¿sí? Si continúo y contrato un trabajador más, paso a un tercer trabajador, pasamos de una producción total de 8 a 12 y bueno, pues mi productividad marginal va a ser del 4. ¿Por qué? Porque 12 menos 8, pues es 4. Entonces, el producto medio, lo que se está tratando de visualizarnos o de ejemplificarnos es ese sentido de cambio. Y de eso se trata cuando hablamos del enfoque marginalista. ¿Cuál es el valor agregado que va a tener un trabajador adicional para el caso? O en el caso que el factor variable fuera la maquinaria, bueno, pues cuál es la productividad eh, adicional que me va a generar comprar una maquinaria más, ¿sí? Bueno, continuando, el otro aspecto es el que se refiere a la teoría de costos.